Muy buenas tardes a todos los que se vayan conectando para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo están? Hola Lulu, ¿cómo estás? Un abracito, mi hermanita. ¿Qué tal, Serchi Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que ya están aquí. ¿Listos? Bertita, un abrazo, mi hermanita. Qué bueno que ya estás también aquí, lista para escuchar la clase que Dios tiene para todos nosotros. Muy buenas tardes. Margarita, ¿cómo estás? Qué gusto, tu nombre me da mucho gusto en la pantalla también, aquí por Facebook. ¿Cómo estás, maestra Patti? Un abrazo, muy buenas tardes, bienvenida siempre a las clases de discipulado. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto, gracias a Dios. Missy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la clase de discipulado de los lunes. Sí, Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Olivo Marieta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lulucita? Siempre un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Buenas tardes, Linda, ¿qué tal? Rocío, siempre un gusto. Marinita, ya está por Instagram también. Gracias a Dios, Marinita, bendiciones, un abrazo. Georgette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias igualmente, Linda, también para ustedes. Olivo Marieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, también eres muy amada. Bendecida tarde, muy buenas tardes a todos. Gracias, Marinita. Evelyn, ¿cómo estás, hijita? Muy buenas tardes, bienvenida también en online, lista para servir al Señor. Charito, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la familia García Galindo, un abrazo para todos ustedes, muy buenas tardes. Qué gusto. Bueno, pues vamos a iniciar. Un abrazo también para todos ustedes, Linda, gracias. También te queremos, Marinita, Evelyn, ¿qué tal? Ahora sí vemos tu nombre, qué lindo. Gracias a Dios. Bueno, pues demos gracias a Dios y oremos para que sea el Señor quien dé la clase, porque Él es el maestro. Yo solo hice una voz, una bocina ahí del Señor, pero Él es el maestro. Y oremos para que Dios nos hable a todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, que es la palabra que necesitamos, Señor, porque tú todo lo sabes, todo lo conoces y sabes de qué necesitamos cada uno de ser fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo para ir, Señor, recibiendo tu palabra implantada en nuestros corazones por medio de la cual crezcamos, Señor, para vida eterna. Gracias te damos, Padre eterno, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro Maestro, nuestro ayudador, Señor. Te bendecimos, Señor, te rogamos también que unjas esta clase, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada oyente que está dispuesto a escuchar tu voz, tu palabra, Señor, para que todos comprobemos tu buena voluntad agradable y perfecta. Bendecido sea tu nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Saludos también, Charito, gracias. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo. Alejandra, qué bueno que estás aquí, hermanita, gracias a Dios, un abrazo para todos ustedes. Gracias, Bertita, también un abrazo para ustedes, bendecida noche. Muy bien, vamos entonces nuevamente, vayamos a nuestro libro de Tito. Es un libro pequeño, sí, pero que nos habla cómo se debe de guiar, de dirigir una iglesia local, es lo que estamos aprendiendo. Y bueno, estamos en el capítulo 3, versículo 5. Podríamos pensar que no pasamos del versículo 5, pero la verdad es de que hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Hola Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que tú escudriñas un versículo y Dios tiene un caudal de bendición. Dios quiere expresar tanto de su corazón a nosotros y entonces leemos un versículo y se abren muchas escrituras y bueno, pues que siempre se haga la voluntad de Dios en todo lo que Él quiere darnos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice capítulo 3,
Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y hemos estado estudiando acerca del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ya vimos que el lavamiento de la regeneración se refiere al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se refiere al lavamiento de la regeneración. Aquí tengo mi Biblia y la estoy leyendo. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nacimos de nuevo a la familia de Dios, recordemos que Dios nos dio un espíritu renacido, un espíritu nuevo. En ese espíritu nuevo Dios depositó a su Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad, nos explica, discierne la palabra de Dios y nos las trae. ¿Sí? Él es el maestro de cada uno de nosotros. Somos la obra del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y dice, y por la renovación, tenemos que renovar nuestros pensamientos, porque cuando nacimos de nuevo traíamos los mismos pensamientos de antes. Entonces estos pensamientos tienen que ser renovados, transformados por medio de la palabra de Dios. Y dice aquí, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela la palabra de Dios. Y entonces nuestros pensamientos están siendo renovados. ¿Qué dice el mundo? Dice una forma, una manera de ser. Pero ¿qué dice Dios? Entonces sacamos lo que es del mundo y metemos en nuestro corazón lo que es de Dios, dirigido siempre por su Espíritu Santo. ¿Qué tal, Bere, Angelita, Janet? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmelita? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Entonces, tenemos que transformar nuestros pensamientos, que tenemos que transformar nuestros conocimientos de la vida, sacar lo que es del mundo y que entre lo que viene de Dios. Amén. Es un proceso, es un proceso. Nadie nace siendo un adulto espiritual. Todos nacemos como niños y vamos creciendo por medio de la leche, que es la palabra espiritual no adulterada. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bere? Entonces, tenemos que ir creciendo. Dios es el que da el crecimiento por medio de su palabra. Amén. ¿Qué tal, Lolita? Un abrazo. ¿Cómo estás? Vicky, muy buenas tardes. Bienvenida también siempre. Gloria a Cristo Jesús. Y bueno, aquí dice en el libro, estamos recordando un poquito de la clase pasada, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no nos acomodemos con las cosas del mundo, sino transformaos por medio de la renovación, aquí se repite nuevamente esta palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea Dios. Si nosotros transformamos nuestra manera de pensar, vamos a actuar conforme a lo que pensamos. Cada uno de nosotros actúa, cada uno de nosotros reacciona conforme a sus propios pensamientos. ¿Sí? Tienes pensamientos y vamos a actuar conforme a los pensamientos. Si nuestros pensamientos son transformados, vamos a actuar conforme a un pensamiento transformado, renovado. Aleluya. Ya vimos también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead. Nosotros, nacidos de nuevo, tenemos que desear.
desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos gustado la benignidad del Señor, porque aquí dice en el versículo 4 de Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y aquí está hablando entonces que hemos gustado de la benignidad de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gálatas capítulo 4, libro de Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice así. Vamos a leer del 1 al 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando nacimos de nuevo, nacimos como niños, aunque somos desde entonces herederos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, juntamente con Cristo. Pero no sabemos nuestra herencia, no conocemos la palabra de Dios, o más bien no la conocíamos. Cuando llegamos a la familia de Dios, entonces actuábamos como niños recién nacidos y debemos de anhelar ese alimento espiritual por medio de la cual vamos a crecer. Es esa lechita no adulterada, que es la palabra de Dios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Por ser niños, ¿sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Por medio de Cristo. Pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Amén. Pero aquí Pablo nos exhorta en Hebreos capítulo 5. Vámonos allá, Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya había pasado tiempo, ¿sí? Para crecer consistentemente, constantemente en la palabra de Dios. Y aquí dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, después de un tiempo señalado por el Padre, también tenemos que servir a Dios y ya tenemos que tener más conocimiento de la palabra de Dios. Por ese conocimiento de la palabra de Dios nos da madurez espiritual para discernir entre el bien y el mal. Dice aquí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Esto habla de los primeros conocimientos, de los primeros fundamentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Después de tanto tiempo, dice Pablo, debiendo de ser ya maestros, se les tiene que volver a dar lechita espiritual porque sois niños. Esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Cómo es? Inexperto
en la palabra de justicia, porque es niño. Ya tenemos que seguir adelante. Ya necesitamos filetes espirituales, comida sólida, ¿sí? No es que olvidemos los rudimentos o olvidemos los fundamentos, los primeros conocimientos. Es bueno estarlos repasando, pero ya no nos vamos a quedar ahí. Vamos a pasar a lo que sigue, al siguiente paso, alcanzar la madurez. Es tiempo de alcanzar la madurez, le decía Pablo aquí a los hebreos, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Un tiempo, sí, fuimos inexpertos tomando lechitas, deliciosas lechitas espirituales. ¡Ay, qué ricas!, ¿no? Pero Dios ya espera que vayamos creciendo y que seamos alimentados con alimento sólido. Si a un niño tú le das toda la vida durante 12 años pura lechita y pura lechita y pura lechita, es un niño desnutrido. Pero si tú además, llegado el tiempo, después de la leche, le empiezas a dar papillas y le empiezas a dar cada vez alimento sólido, el niño va a crecer con un sano desarrollo, ¿verdad? Y dice aquí entonces, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿sí?, por ser oidores y hacedores de la palabra, eso significa, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los primeros conocimientos, ya han sido muy buenos, son muy buenos, pero sigamos adelante, no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo. Vamos adelante a la perfección, vamos hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí viene a lo que se refieren esos rudimentos, que así lo cita la escritura, y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ese es uno de los fundamentos. Otro es de la fe en Dios, ya ese fundamento está bien establecido, debe estar bien establecido en nuestras vidas. De la doctrina de bautismos, ya debemos de haber pasado por el bautismo, el conocimiento de los bautismos, ya eso debe estar en nosotros bien afianzado. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, vamos a hablar acerca de esos fundamentos que saben en la clase de principios básicos, ahí se habla mucho de eso. Si tú no has tomado ese curso, te animamos a que lo tomes. Es un curso continuo todo el año, ¿sí? Todos los viernes a las 7 de la noche, de 7 a 8. Si no has tomado ese curso, tómalo. Lo vas a disfrutar, ¿sí? Son clases preciosas que están preparadas para que tengamos un buen cimiento y seguir después hacia la perfección. Claro, si tú ya lo tomaste y ya estás comiendo los filetes espirituales, sigue comiendo filetes espirituales y bueno, pues si quieres escuchar nuevamente principios básicos, no nos hace daño, está bien, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a continuar, tenemos que continuar, ¿sí? Siguiendo hacia la perfección, comiendo alimento sólido, comiendo alimento espiritual con más nutrientes, ¿sí? Para que crezcamos y maduremos más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante aquí no es acumular conocimiento, es algo que es importante mencionar, porque el conocimiento envanece. ¿De qué nos sirve o de qué nos serviría
tener mucho conocimiento si no somos oidores y hacedores de la palabra? El tener conocimiento nos compromete a dar fruto de esa palabra que el Espíritu de Dios nos ha revelado. Entonces, el Espíritu vivifica, pero el conocimiento envanece. El conocimiento, sin ser oidor y hacedor de la palabra, solamente nos va a envanecer. Pero si tenemos conocimiento y somos oidores y hacedores del conocimiento que nos ha sido revelado, entonces estamos creciendo sanamente, no nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque recibimos conocimiento y somos oidor. Recibimos el conocimiento y ahora es tiempo de practicar ese conocimiento, ¿sí? Entonces sí, estamos creciendo sanamente en la madurez espiritual, ¿sí? Siendo oidor y hacedor. Si no somos oidores y hacedores, nos engañamos a nosotros mismos y solo tenemos eso, conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos hacia allá, por favor. Es una escritura que todos hemos conocido y que Dios nos anima a que sigamos practicando. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo, dice el Señor Jesús, aquí lo dice en mi Biblia y sé que en la tuya también, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? En los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo, vino al mundo a manifestar como hombre la voluntad del Padre. Gloria a Cristo Jesús. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Vamos a manifestar la voluntad del Padre aquí en la tierra como lo hizo el Señor Jesús. Amén. Siendo oidor y hacedor. Lo oigo, lo aprendo, lo practico, lo vivo como un estilo de vida. Estamos aprendiendo, estamos siendo capacitados para la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando y dicen ellos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Sí, porque en el nombre del Señor Jesús hay poder. El nombre del Señor Jesús es poderoso, muy poderoso. Aquí hay un mensaje bien interesante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? El Señor Jesucristo. Ahí hay poder. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, dijo el Señor Jesús, a aquellos que dijeron, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Nunca os conocí. ¿Cuándo estuvieron conmigo? Usaron mi nombre, pero ¿cuándo estuvieron conmigo? Ay, Señor, gracias por tu palabra. Aleluya. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí,
hacedores de maldad. El Señor Jesús dice, ¿cuándo estuvieron conmigo? Usaron mi nombre, pero no estuvieron conmigo, no los conozco. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24, sigue enseñando el Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos sabemos que la roca es Cristo. Él es la roca inamovible. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca. Así lo dicen otras escrituras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. ¿Han visto que en esta época desciende mucha lluvia? Bueno, descendió lluvia y vinieron ríos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Lluvia, ríos, vientos, y estos golpearon contra aquella casa que estaba sobre la roca. Imagínense esa casita sobre la roca, pero no es una roca, no es una piedra cualquiera. Es la roca que representa a Cristo. Cuando nuestra vida está cimentada, fundada, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, todo fundado sobre la roca. Vienen vientos, vienen ríos, vienen lluvia y pega contra esta casa, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No se cayó la casa, porque estaba fundada sobre la roca. Porque esa casa, porque esa familia, porque esa vida tenía fundamentos. Y esos fundamentos, ¿sí?, son la palabra de Dios. El Señor Jesús es la palabra que descendió del cielo. Es el maná que descendió del cielo. Él es la roca. ¿Quieres que tu familia no caiga? ¿Quieres que tu vida no caiga? ¿Quieres que toda tu vida, tu casa, todo permanezca firme? Entonces edifica, construye tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos sobre la roca. La roca que simboliza a Cristo. Cuando le empezamos a meter otros materiales, arena, hojarasca, varitas y otros materiales que nada tienen que ver con la palabra de Dios, el resultado es diferente. Vean lo que dice, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hay dos caminos después de oír la palabra. Hacerlas, es decir, obedecerlas, o no hacerlas, o no obedecerlas. Hay dos caminos. Ya tengo el conocimiento. Si hago la palabra de Dios, no porque estemos fabricando la palabra de Dios, no es lo que se quiere decir. Si estoy obedeciendo la palabra de Dios, así venga la circunstancia que venga sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cualquier cosa que hagas, si todo está fundado sobre la roca, entonces así venga lo que venga, devaluaciones, falta de trabajo, cualquier cosa que venga, tu casa, tu familia, tu vida no va a caer, va a permanecer,
porque está fundada sobre la roca, tiene fundamentos, tiene buenos cimientos, ¿sí? Y tú imagínate una casa con 3 patitas, tambalea, ¿no? Pero si tiene buenos fundamentos en todas sus partes, buenos, como dicen los ingenieros, buenos pilotes, que son esos como columnas que se clavan sobre la roca, sobre el piso firme, sobre el suelo firme. Entonces, cuando vienen los sismos, cuando viene cualquier situación, no va a caer, porque tiene buenos fundamentos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué algunas casas caen? ¿Por qué algunas casas caen? Porque no tienen fundamentos, porque algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero no las hacen. No hacen lo que Dios dice, entonces no tienen fundamentos, fuertes cimientos, esa casa, esa familia, y cualquier situación la va a derribar. Vean lo que dice aquí. Pero cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre piso movedizo, ¿sí? Y descendió lluvia, vinieron los mismos acontecimientos que a la casa que se construyó sobre la roca. Fíjate, un mismo suceso le pasó a uno que al otro. A ambas casas para ambas casas descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquellas casas. La que estaba sobre la roca no cayó, y la que estaba sobre la arena cayó, y fue grande su ruina. Un ejemplo, en el matrimonio, Dios le dice a las mujeres: honra a tu marido, respeta a tu marido. Y Dios le dice a los varones: ama a tu esposa, trátala como vaso más frágil. Pero cuando sabemos la palabra de Dios y no se obedece la palabra de Dios, entonces estamos construyendo el matrimonio sobre varitas, sobre arena. Cuando vienen los vientos y soplan, y vienen los vientos y los ríos y llega la lluvia, esa casa cae. ¿Por qué? Porque fue oidora, pero no hacedora de la palabra de Dios. Y así con los hijos, así con el trabajo, así con la salud, y así con todas las cosas tenemos que ser oidor y hacedor. No podemos ser responsables de todo, ¿sí? Pero sí somos responsables de lo que nos toca hacer, ¿sí? Somos responsables de lo que nos toca hacer. A mí me toca honrar y obedecer a mi esposo. A veces yo me siento con él y le digo: tienes que escucharme, porque Dios dice que escuches a tu esposa. Después tomas la decisión que vayas a tomar y está bien. Pero tengo mucho que decir. Y entonces, como le estoy diciendo la palabra, él se sienta, me escucha, ya lo dejo ahí pensando, ya. A él le toca decidir, a él le toca resolver. Pero yo digo todo lo que debo de decir, porque la esposa no es ponerle una venda aquí para que no hable, ¿no? La esposa tiene mucho que aportar en el matrimonio y ve situaciones que a veces el esposo no alcanza a percibir, no porque no pueda hacerlo, sino porque juntos nos complementamos, somos un equipo, ¿sí? Pero los esposos, gracias a Dios, porque así fueron creados, son objetivos. Mi esposo se queda pensando, y yo quiero que reaccione, pero él se queda pensando porque está viendo por dónde hacerlo, por dónde resolver. Y yo sé: Señor, guíalo, Señor, ayúdalo. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, Él toma la decisión,
yo me quedo callada, no siempre estoy de acuerdo en la decisión, pero la responsabilidad es de él. Yo solamente aporté algo y él toma la decisión. ¿Sí? Esa es la verdad. Así, somos una sola carne. ¿Sí? Somos una sola carne. Aunque a veces no funcionamos como una sola carne, porque uno quiere jalar para un lado y otro quiere jalar para el otro. Pero Dios dice que sea de esa manera. Y si lo hacemos de esa manera, ¿sí? Aunque nuestra carne no quiera, entonces las cosas van a funcionar, porque somos oidores y hacedores de la palabra. Dios le dice a los varones, ama a tu esposa, pero si no hace el arroz con leche como mi mamá, no, ni lo va a hacer. Ni va a hacer el arroz con leche con tu mamá porque no tiene la experiencia de tu mamá. Ella tiene su propio sazón. ¿Sí? No es tu mamá. Entonces, el varón tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es imperfecta. La esposa es imperfecta. Bueno, qué desafío para los varones. Pero Dios así se los dijo. ¿Sí? Y ellos deben ser oidores y hacedores de la palabra. Pero si todos esos principios, esos fundamentos que son de la palabra de Dios, somos oidores y hacedores de la palabra, nos guste o no nos guste, nos acomode o no nos acomode, simplemente, Señor, tu palabra dice y punto final. Así se hace. Tú lo dijiste y así se hace. Entonces, siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios, es como la casa no cae. Dios lo dijo y Dios respalda su palabra. En una embarcación solo hay un timón y ese timón lo lleva el varón. Muchas mujeres toman el timón porque el varón no quiere tomar el timón. Pero ¿qué crees? Si no toma el timón, el barco está a la deriva. ¿Sí? Un timón. Y ese timón lo toma el varón. Y si el varón toma el timón, entonces el barco va a llegar a buen término, a buen puerto. Y si no lo toma, pues lo toma porque lo toma. Ay, Señor. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos a todos a ser oidores y hacedores de tu palabra. ¿Sí? Porque lo toma, porque lo toma. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y si no lo tomas tú, no lo toma nadie. Y entonces vas a ver si no lo toma. Porque Dios lo dice. Entonces somos responsables de nuestra parte, de nuestra función. Y entonces esto es, la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios tenemos que vivirla. ¿Sí? Es emocionante. ¿Por qué es emocionante? Pues porque hay desafíos. ¿Sí? Hay desafíos. A los hijos hay que decirles, hijitos, aquí se va a hacer lo que dice la palabra de Dios. No es negociable. Pero es que no es negociable. Aquí se dice y punto final. ¿Sí? Entonces, si nosotros como padres somos oidores y hacedores de la palabra, los hijos están aprendiendo cómo ser oidor y hacedor de la palabra. Lo que sí les puedo decir, y no porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo dice, Dios es fiel a su palabra. No estamos solos, Dios es fiel, Dios es fiel. Y por otro lado tenemos que hacerlo todo con su ayuda. Sí, no estamos solos. En Juan 15:5, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, estar en la vid, incrustados en la vid, es estar incrustados en la palabra de Dios. Esta es la vid. Los incrustados en la palabra de Dios, siendo oidor y hacedor de la palabra.
la palabra de Dios para una persona que está madurando, que quiere madurar, o que ya ha madurado y sigue a la perfección y va caminando, la palabra de Dios no es negociable. Y con ella comprobamos su buena voluntad, agradable y perfecta. Con Dios no hay que hacer vereditas, no hay que ayudarlo, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Entonces, regresando a Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y no significa que los vamos a olvidar. Eso ya son los fundamentos, ¿sí? Son los pilotes de nuestra casa. Pero ahora es tiempo de construir hacia arriba. ¿Sí? No nos podemos quedar en los cimientos todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a construir la casa? Ya tenemos los pilotes, ya tenemos los cimientos, ahora hay que construir la casa hacia arriba. Entonces, dice, dejando ya los rudimentos de Cristo, es decir, los primeros conocimientos de la palabra de Dios, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, porque ya lo hicimos, porque ya sabemos que si llegamos a hacer algo indebido, ¿sí? Mentir o cualquier cosa, entonces debemos de ir a arrepentimiento como una manera de un estilo de vida que hemos aprendido y sabemos qué hacer para que nuestra relación con Dios siempre esté restablecida, ¿sí? Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, ya sabemos lo que significa la fe en Dios y te lo vamos a ver, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, vamos a ver acerca del arrepentimiento de obras muertas. Dejar las obras significa dejar las obras que nos llevan a la muerte, ¿sí? Aquí la palabra clave es arrepentimiento, el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser para el creyente una necesidad cuando se ha fallado. La necesidad del arrepentimiento para entrar en el reino de Dios es algo que el Nuevo Testamento afirma tajantemente. Es uno de los fundamentos, ¿sí?, de la casa que está sobre la roca. Es uno de los fundamentos. El arrepentimiento es un cambio de actitud, ¿sí? Un cambio de modo de pensar que nos lleva a pecar, ¿sí? Y un cambio, si cambiamos el pensamiento, vamos a cambiar la acción. ¿Sí? En Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos a Dios, ¿sí?, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un ejemplo de esos refrigerios. Algunos niños han regresado a las clases presenciales. Lamentablemente por este asunto de la pandemia no pueden salir a recreo. Pero antes de la pandemia, ¿sí?, cuando los niños salían a su tiempo de recreo, todos ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de mis tiempos de recreo, sonaba el timbre ahí en la escuela, en la primaria generalmente, ¿no? Cuando sale uno corriendo como chivo loco. Entonces, porque los niños tienen necesidad de correr, ¿sí? Los niños necesitan correr. Entonces, sonaba el timbre y todos los niños empezaban a gritar en el salón, cerraban los cuadernos y la maestra decía, ¡a recreo! Y salíamos todos los niños y a correr en el patio, y tú las traes y a correr y por un lado y a correr por el otro, ¿sí? Pero era un tiempo de regocijo, un tiempo de
si nos sentíamos reprimidos por las matemáticas y por la historia y por la geografía y por las capitales y por todas esas cosas que tuvimos que aprender, ¿sí? En el tiempo de recreo era gritar y correr y comer tu lunch y todo esto, y era un tiempo de felicidad para todos los niños. Bueno, aquí dice, así que arrepentirnos de nuestros pecados o de ese pecado que a lo mejor te asedia, ¿sí? Y convertíos, regrésate a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, tiempos de gritar, gracias, soy libre de ese pecado, soy libre de esta situación, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Esto es uno de los fundamentos. Es uno de los pilotes, ¿sí? Que van a sostener tu casa. Bien, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, dice así, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, le dice Pablo a los corintios. No porque hayáis sido contristados, ¿sí? Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y está hablando y te lleva a arrepentimiento, pues sí, viene una congoja en el corazón, una tristeza, ay, le falla a Dios, ay, no debí de haber hecho esa situación, no debí de haber dicho eso, en fin. Dice aquí, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que viene de Dios, produce arrepentimiento. ¿Y de quién viene? Viene de Dios, viene del cielo, viene de Dios y produce arrepentimiento para salvación. ¿Salvación de qué? De que no hay que arrepentirse. La actitud de que no tengo nada que arrepentirme, la actitud de que me arrepiento. Dios quiere que seamos salvos de no arrepentirnos. Dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, hay otra tristeza que es del mundo, produce muerte. Hay un arrepentimiento que viene de Dios, una tristeza que viene de Dios, que nos lleva a arrepentimiento para vida. Pero hay una tristeza que viene del mundo, que es depresión y lleva a muerte. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Gloria a Cristo Jesús. Y luego dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, dice, haced pues frutos de arrepentimiento. Ya hubo un arrepentimiento que viene de Dios, gloria a Dios. Hay gozo, hay refrigerio, pero ahora es necesario dar fruto de ese arrepentimiento, de esa benignidad que Dios nos concedió para llevarnos a vida. ¿Sí? Hay que dar ese fruto. Un ejemplo, si antes una persona tenía un hábito de mentir y mentir y mentir y mentir, y entonces ahora tiene que dar un fruto de que se arrepintió de haber mentido o de llevar esa práctica de mentir y de mentira. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el fruto de la mentira? Lo contrario. Ahora va a decir la verdad y la verdad y la verdad, y esa verdad lo va a mantener libre. Las mentiras son ataduras, ¿sí? Son engaños, pero la verdad nos va a mantener libres.
La verdad nos hace libres. Entonces dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En Hechos 26:20 dice así, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Si hay alguien le gusta tomar lo que no es de él, lo que no es propio, ¿sí? Le gusta lo ajeno. Y por ahí, ay, me encontré un lápiz. No. Ay, me encontré algo. Y sé de quién es. Ay, pero me lo encontré. Pero eso no es tuyo. Tienes que regresarlo, ¿sí? Pero Dios dice aquí que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esto no es mío, ¿de quién es? Apareció esto, si aparece el dueño, ahí lo dejo para que venga por eso, que me encontré, ¿no? Un ejemplo, solo es una ilustración. Es importante dar fruto digno de arrepentimiento, porque entonces realmente Dios sabe que hubo un verdadero arrepentimiento, si no, hubo un arrepentimiento de labios para afuera. Y ese no vale porque no viene del corazón. Pero el arrepentimiento que nace del corazón, ese es el que va a dar el buen fruto, el que va a dar buenas obras, el que va a tener el gozo, el que va a tener tiempos de refrigerio, ¿sí? Ese es el que viene, esto se produce por medio del arrepentimiento que sale del corazón y que es una parte de la benignidad de Dios que viene del cielo para vida. Amén. Para vida. Muy bien. El tiempo se nos ha terminado, eso está muy mal, pero continuaremos mañana. ¿Les parece bien? ¿Sí? Para no tomarnos el tiempo de la siguiente clase y que no se terminen las clases tan tarde, ¿sí? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y por su palabra que siempre nos edifica. Y vamos a seguir vamos a continuar esta clase el día de mañana. Amén. Demos gracias, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos porque nos lleva, Señor, a toda verdad, porque tu Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia, y siempre nos lleva, Señor, a vida, edificando nuestra casa, Señor. Gracias te damos por tu palabra que recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, la guardamos en nuestro corazón y nos disponemos a ser oidores y hacedores de tu palabra para que haya en nosotros, Señor, gozo, refrigerio. Y gracias, Señor, porque a ti te agrada la obediencia más que cualquier holocausto. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y decidimos, Señor, ser oidor y hacedor de tu palabra para que nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, estemos todos fundados, cimentados sobre la roca que es Cristo, que es tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a todos mis hermanos que están escuchando tu palabra con atención para que produzca en ellos el fruto que tú anhelas al 30, 60 y 90 por uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendiciones para todos. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para la siguiente clase. Gracias a Dios, Vicky. Gracias a Dios siempre. A Él sea toda la gloria. Gracias, Linda. Gracias al Señor. Bendiciones. En un momentito está el pastor con todos nosotros. Bendiciones para todos. Un abrazo.